Buenos días, profe. Buenos días, Yasmín. Ya comenzamos en un momento. Profesor, Ujú. Bueno, vamos a comenzar. Araceli, Presente. Carmen, Irma, Mau, Presente. Cari, Fátima, Guti, Monse, Presente. Litsi, Esmeralda, presente. Litsi, Mayela, Yasmín. Presente. Ok. Profe, ¿es Litsi o Lisbeth? Ay, perdón. Sí, Angélica. Perdón. Ok. Ya, gracias, Angélica. Bueno.
En la clase anterior estábamos introduciéndonos a las diferentes técnicas que se manejan en el análisis químico instrumental. Habíamos quedado en las diferentes técnicas que entran dentro de la clase de espectroscopía molecular. Mencionamos que el término espectroscopía no es igual a espectrofotometría. Todo lo que es fotometría se refiere a un fotón, es decir, a interacción de la materia con la luz. En este caso, tengo en la diapositiva algunas técnicas que no necesariamente involucran interacción con la luz, pero entran dentro de la categoría general de la espectroscopía. El ultravioleta visible es un espectrofotómetro. Es una clase de espectroscopía, sí, pero dentro de ella se clasifica en la rama de la espectrofotometría. Es decir, vamos a observar la interacción de la materia con la luz. Posteriormente tenemos las técnicas que se basan en la cromatografía y se conocen como técnicas de separación. Hay de diferentes tipos, sí. La que más van a utilizar ustedes como forenses es la cromatografía de gases. Sí, Mayela, por favor, ¿me recuerdas al terminar la clase? Sí, en los últimos minutos antes de que terminemos, tengo la lista de asistencia a la mano. Solo recuérdame, por favor, al terminar la clase para poner asistencia. Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Entonces, la cromatografía de gases, es la que suelen utilizar como caballito de batalla en los laboratorios forenses. Fíjense muy bien que aquí solamente dice cromatógrafo de gas, pero el cromatógrafo de gas va a estar acoplado a un detector. Ese detector puede ser infrarrojo, ultravioleta, masas, resonancia, detector de ionización de flama, etc. Se puede acoplar a un detector que ubique cualesquiera de las otras técnicas que mencionamos en la clase pasada, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos 3 técnicas acopladas. Ocurre lo mismo cuando mencionamos un cromatógrafo de gases. Bueno, tenemos también la cromatografía de líquidos, la cromatografía en papel, la cromatografía en capa fina, la electroforesis por capilaridad, etc. Y para terminar con la introducción de los diferentes métodos instrumentales, tenemos aquellos que se basan en análisis por gradiente de temperatura o por calor. ¿Cuáles están dentro de el análisis por calor? Bueno, las siguientes. El análisis térmico diferencial, la calorimetría por escaneo diferencial, el cromatógrafo de gas que utiliza pirólisis, y pirólisis significa quemar hasta carbonizar la muestra, eso es una pirólisis, son temperaturas extremadamente altas, y el análisis termogravimétrico. No obstante, bueno, les he presentado de manera general los nombres, las clasificaciones de las diferentes técnicas que vamos a encontrar en el análisis químico instrumental y que se utilizan para analizar las diferentes clases de evidencia con las que van a tener que lidiar. Sin embargo, de pronto encontramos, dependiendo de la técnica, no en todas, advertencias como la que observan en la pantalla. Este símbolo que vemos cuando vamos a acudir a una radiografía, ¿sí? Un equipo que maneje rayos X. Inclusive tienen esta leyenda: si está usted embarazada o cree estarlo, por favor informe al personal médico o técnico antes del procedimiento. Inclusive tiene aquí el simbolito: prohibido el paso a las embarazadas. ¿Por qué creen que están estas advertencias? ¿Por qué está el símbolo de precaución, equipo de rayos X?
o ya de manera más específica. No le permiten el paso a las embarazadas. ¿Por qué se imaginan, chicos? Porque Radiación. el radio, Ajá, ¿escucho? ¿Mayela? sí, por la radiación, las embarazadas sobre todo deben tener mucho cuidado, sobre todo porque el bebé se está desarrollando y pueden llegar a tener malformaciones por los rayos X. Ok, ¿quién más? Ok, gracias Mayela. Voy a tomar mi lista. Hoy es 3 de septiembre. ¿Y tienes la primera participación de la clase, Mayela? A ver, tengo a 2 personas. Ya, en la sala de espera. Ok. Bueno, hay una advertencia que no permite el paso a las embarazadas cuando se habla de un equipo de rayos X. Para tomarle una radiografía a una persona embarazada hay que tener ciertas precauciones. Ahorita vamos a ver por qué es que están esas advertencias en los equipos de rayos X. Ahora, cuando es un equipo de resonancia magnética, ¿sí?, que se utiliza a nivel médico para generar una imagen, no estoy hablando de la resonancia magnética nuclear que se usa en el análisis químico. Este es para efectos de diagnóstico médico. Entonces van a tomar una imagen, aquí se ve la plancha donde se coloca el paciente y esta plancha se introduce adentro del equipo de resonancia magnética. Cuando estamos frente a un equipo de resonancia magnética, solemos ver esta advertencia. Si usted tiene marcapasos, no puede ingresar bajo ninguna circunstancia a un equipo de resonancia magnética. ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, Mayela, ¿levantaste la mano? Por lo mismo de que ¿cómo se llama? Lo magnético puede alterar los marcapasos y puede llegar a, a causar un infarto a la persona. El campo magnético que se maneja es demasiado fuerte que efectivamente puede interferir con el funcionamiento del marcapasos. Si el corazón no trabaja por sí solo y requiere de la ayuda de un aparato como es el marcapasos, bueno, exponerse a un campo magnético, estamos exponiendo a la persona a alterar el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, exponemos a la persona en cuanto a que peligre su vida. ¿De acuerdo? Tienes la siguiente participación, Mayela. Si quieres anotarla con la misma fecha, 3 de septiembre. Okay. En ocasiones vemos este distintivo que es bastante claro, un corazoncito y tiene el símbolo de prohibido. Pero en ocasiones vemos este imán y eso es todo. O más aún, vemos esta indicación de campo magnético que tal vez no conozcan o no están familiarizados con él. Bueno, son las 3 posibles advertencias que solemos encontrar cuando estamos frente a un equipo de resonancia magnética. Ahora, todos estos equipos que les acabo de presentar, o incluso estos que podemos observar para fines médicos, ¿sí?, tienen que trabajar en determinado intervalo de energía. Para hablar de energía, tenemos que introducirnos al espectro electromagnético. Bueno, para el espectro electromagnético, estamos observando aquí arriba una línea roja que tiene crestas y valles, ¿sí?, como un resorte, como una espiral. Conforme me acerco a mi derecha, veo que el espiral se está apretando cada vez más. Bueno, esto no es más que ondas de radiación. Conforme la onda es más amplia, ¿sí?, su longitud de onda es más grande.
y tiene menor energía. Conforme la onda se va cerrando, su longitud de onda es mucho más corta y la energía es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Bueno, veamos. Las más grandotas son las ondas de radio. En tamaño le siguen los microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, después los rayos X y finalmente los rayos gamma. Entonces, les vuelvo a repetir, conforme vamos avanzando en esta dirección, estamos incrementando la energía de la radiación. Las ondas de radio atraviesan nuestro cuerpo, pues pueden pasar por el interior del hogar y no tenemos mayor problema. Con los microondas, pues ciertamente no vamos a meter una mano en microondas, ¿verdad? Ya debemos de tener cuidado con el microondas. El infrarrojo lo manejamos en pequeña escala. Pusimos el ejemplo de el control remoto de la televisión. Pero ¿qué ocurre si nos vamos? Bueno, aquí está el ejemplo del control remoto. Este es un haz infrarrojo. El microondas que solemos utilizar para calentar los alimentos y que trabaja o necesita de moléculas de agua, partículas de humedad. Si no lo hay, pues, ¿qué va a hacer? Va a extraer la humedad, la poca humedad que tenga los alimentos y de ahí que de pronto, en lugar de que salga suavecito, pues va a salir tieso. Si colocamos un poquito de agua en un vaso, en un contenedor pequeñito, junto con el alimento que vamos a calentar, es suficiente para que tengamos ahora ese alimento, pues esponjosito o suave, porque ha tomado la humedad del vasito que teníamos. Pero conforme avanzamos, les comentaba, en la longitud de onda, es decir, en el poder de la radiación, pues ya podemos tener efectos en la salud que pueden ocasionar daños a nivel celular. Esos daños a nivel celular pueden ser irreversibles, ya no hay manera de recuperar la salud antes de la exposición a la radiación, o pueden generar daños a nivel genético en la cadena de ADN. Y esos daños son hereditarios. Se van a hereditar a las generaciones siguientes. De ahí que debemos de tener cuidado cuando estamos hablando de algún tipo de radiación, es decir, de alguno de los equipos de análisis instrumental. Por eso les comentaba en la clase pasada, desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con neutrones, yo paso de largo. Prefiero técnicas que lleguen hasta los rayos X, de los rayos X hacia atrás, ¿sí? Con todos ellos he tenido la fortuna de trabajar, pero lo que involucra ya adelante de los rayos X, mejor de lejitos. Muchas gracias. Asistiré tal vez a alguna breve presentación del equipo en vivo y en directo, pero hasta ahí, no llego a más, ¿sí? Entonces, dependiendo de la energía, del poder que tienen las radiaciones, se pueden clasificar en radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? Pues como su nombre lo indica, cuando la materia, cualquier objeto, se tiene que entender por materia, va a interaccionar con la radiación, sea de radio, de microondas, de infrarroja, visible, etcétera, no va a ionizar la materia. Es decir, si le pasamos una onda de radio a una laptop, a un celular, a un microondas, pues no va a generar iones, no hay problema. Le ponemos el haz de infrarrojo directamente a un papel, a un trozo de pizza que tengamos cuando estemos viendo la televisión, pues no vamos a generar iones tampoco. La radiación es no ionizante. Cuando la radiación ya tiene la energía suficiente para arrancar un electrón de la materia, ¿sí? Y otra vez por materia estoy definiendo cualquier objeto, entonces estamos frente a una radiación ionizante. Genera iones. Desde que yo le quito un electrón de la capa más externa a cualquiera de los átomos que compone esa materia, el electrón por sí solo va a tener una carga negativa. Es un ion negativo. Y todo el resto que me quede en la materia va a tener carga positiva porque le arranqué un electrón. Entonces, aquí ya estamos frente a radiaciones que pueden generar iones o que generan iones, mejor dicho.
¿Desde dónde comenzamos a observarlos? A partir de los rayos X. Antes, en la escala, en el espectro electromagnético, antes de los rayos gamma están los rayos X. Y mucho antes, dentro de las radiaciones no ionizantes, tengo la luz ultravioleta. Bueno, para la luz ultravioleta ya debo de tener cierto cuidado, cierto equipo de protección para utilizar la luz ultravioleta. Ahora ustedes me dirán, profe, pero usted nos comentó que en el laboratorio vamos a utilizar el equipo de ultravioleta y quiere que cada uno de nosotros aprenda a utilizarlo. Sí, es correcto, pero no vamos a tener una exposición a la luz ultravioleta como si estuviéramos usando una lámpara de ultravioleta para hacer una reacción química. ¿Se pueden hacer reacciones con luz ultravioleta? Sí, eso se conoce como fotoquímica. Estamos recurriendo a fuentes de luz ultravioleta en la magnitud adecuada para poder hacer reacciones químicas. ¿Qué ocurre si no utilizamos el equipo adecuado para proteger los ojos? Bueno, podemos tener daño irreversible en cuanto hablamos de la estructura del ojo. ¿Sí? Esta es una fotografía. Tal vez el primer día veamos apenas irritados los ojos, no como se observan aquí. Conforme estemos repitiendo el uso, ¿sí? Este enrojecimiento que observan en la conjuntiva ya no es reversible y llega al punto en el que se pierde por completo la capacidad visual. El equipo que nosotros vamos a utilizar de UV, pues tiene adentro la lámpara. Ni siquiera vamos a ver el haz de luz. ¿Por qué no lo vamos a ver? Por dos razones. La primera, para proteger nuestro cuerpo de la radiación UV. Y la segunda, porque necesitamos que se enfoque directamente en la muestra que queremos analizar, en el analito que nos interesa analizar o cuantificar. Bueno, ahora, les he comentado que hay radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero podemos entender también la radiación en función del poder que tienen para penetrar la materia. Ojo, no estoy diciendo que la ionicen, estoy diciendo que la puedan atravesar. Si vemos los rayos alfa, se van a detener en la primera barrera. ¿Qué barrera es esta? Una hoja de papel. Yo le pongo una hoja de papel y simplemente voy a observar que no pasa. ¿Sí? Les comentaba, hagan la prueba con un control de televisión, un control infrarrojo, y pónganle una hoja de papel, véanla si atraviesa. Después pónganle una mica, vean si atraviesa la mica. Y finalmente, pues, pónganlo en una ventana, en el vidrio de una ventana, y vean si atraviesa el cristal. Posteriormente tenemos los rayos beta. Los rayos beta son electrones de alta energía. Atraviesa la hoja de papel e inclusive atraviesa el cuerpo humano, pero se detienen en una pared de aluminio. Si le ponemos alguna cacerola de aluminio que tengamos en la cocina, vamos a ver que ya no los puede atravesar. Ahora vamos con los rayos gamma y los rayos X. Son radiaciones electromagnéticas de muy alta energía. Atraviesan la hoja de papel, atraviesan el cuerpo humano, atraviesan las láminas de aluminio, pero ahora se detienen en una pared de plomo. El plomo, esto que luego utilizan como paredes en los búnkers, bueno, pueden detener la radiación gamma. Ahora si nos vamos a los neutrones atraviesan, atraviesan, atraviesan y la vamos a detener solamente con agua o con paredes muy gruesas de concreto, de hormigón. ¿Sí? Entonces, si las paredes que tenemos en casa no son lo suficientemente gruesas, la radiación que deriva de los neutrones pueden atravesarla. Estas suelen ocasionar alteraciones en la cadena de ADN. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes
consideran que la capacidad que tiene una radiación para poder atravesar alguna barrera, sea de papel, de aluminio, de plomo, de hormigón, concreto, cuerpo humano, etcétera, está relacionado con el poder de ionización? ¿A qué me refiero? Que entre más alto tenga el poder de penetración, es decir, el poder que tiene una radiación para atravesar cualquier tipo de barrera, también incrementará el poder de ionización. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que sí. Mayela me dice que sí. ¿Los demás? Igual. Sí, sí, yo digo que sí. Ok, gracias chicos. Es correcto, ¿sí? Honestamente, yo también, cuando empecé a tener las clases cuando era estudiante del espectro electromagnético, también pensé eso, pero no es así. Vean aquí, donde dice rayos alfa. Los rayos alfa se detienen. ¿Qué barrera es esta? Dijimos. La primera barrera. Papel. Papel. Se detienen con papel. Pero el poder de ionización, aquí tiene 3 símbolos de radiación. El poder de ionización es muy alto. Puede ionizar la materia. Pero la detenemos con una hoja de papel. Ahora vamos con los rayos beta. Los rayos beta son electrones de alta energía. Al ser electrones, también puede ionizar la materia, pero su poder de ionización es menor a los rayos alfa. No obstante, atraviesa la barrera de papel, atraviesa el cuerpo humano y se detiene en una barrera de aluminio. Entonces, pareciera ilógico, pero no es ilógico. Los rayos alfa, ¿sí?, que se componen de 2 protones y 2 neutrones, tienen un alto poder de ionización. Estos que son electrones puros, los beta, también pueden ionizar la materia, pero tienen menor poder de ionización que los rayos alfa. Ahora vámonos con los rayos gamma y los rayos X. Tienen menor poder de ionización, pero estos atraviesan la barrera de aluminio. Se van a detener en paredes de plomo, pero sí ionizan. Entonces, no los confundamos y digamos, ah, no, bueno, pues sí, efectivamente, los rayos gamma son ionizantes. Claro que sí, pero son mucho más ionizantes los rayos alfa. Entonces, no nos quedemos con la idea que los rayos gamma y los rayos X, de los cuales nos tenemos que cuidar y cuidarnos mucho, no significa que estos sean más ionizantes que los rayos alfa. No caigamos en ese error. Son muy ionizantes los rayos alfa, pero podemos detenerlos con una barrera de papel. Y los neutrones, que definitivamente mejor no nos expongamos a ellos, tienen también un poder de ionización bajo, pero estos difícilmente los vamos a lograr detener. De ahí que cuando hay un accidente, alguna planta nuclear, ¿sí?, que maneje, pues obviamente radiaciones nucleares, pues ¿qué los detiene? Que los detiene el lecho de agua. ¿Qué significa? Nos tenemos que ir a vivir debajo del mar para no estar expuestos a la radiación. Pues ¿cómo le hacemos? No tenemos branquias, ¿no? Entonces, las personas que tienen la mala fortuna de vivir cerca de una planta nuclear, pues tienen que poner mucha distancia de por medio, porque esta radiación prácticamente nada la detiene. Y aunque tenga un poder de ionización bajo, ioniza la materia. Tiene el poder suficiente para empezar a generar iones. ¿Sí? Entonces, es claro, muchachos, que no podemos relacionar la capacidad que tenga un tipo de radiación para atravesar la materia con el poder de ionización. ¿Ok? Ese es un no definitivo, no quedó claro. Entonces, chicos, vuelvo a comentar, ¿sí? La radiación alfa, contraria a la radiación derivada de neutrones, tiene un poder de penetración bajo, pero un poder de ionización sumamente alto. En cambio, la radiación derivada de neutrones
tiene un poder de ionización muy bajo, pero un poder de penetración sumamente alto. ¿Qué quiero puntualizar? Que no podemos decir que a mayor poder de penetración, mayor poder de ionización. No es así. Y no necesariamente tenemos que relacionarlo de esa forma. ¿Por qué? Aquí lo muestran los neutrones, la radiación derivada de los neutrones. Atraviesa todas las barreras posibles que tengamos a la mano, pero su poder de ionización es mucho más bajo comparada con la radiación que emiten los rayos alfa. Entonces, puntualizando en esta diapositiva, no debo de quedarme con la idea de que a mayor poder de penetración, mayor poder de ionización. No es así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Ok. Sí, profe. Bien. Eh, ok. Vamos a... Este video se los voy a dejar en la plataforma. Es solamente para tener una idea cotidiana del espectro electromagnético. Bueno, entonces, en el espectro electromagnético, las espectroscopías que vamos a utilizar, pues suelen estar a partir del rango de UV. No significa que no podemos usar los rayos X, sí los podemos usar, pero para cuestiones de análisis forense, se usa más la microscopía que los rayos X. ¿Sí? Por eso es que no le estoy mostrando o no le estoy dando el hincapié debido en esta diapositiva. Pero antes de los rayos X tenemos ya la radiación de UV. Esta sí se va a utilizar y se utiliza mucho. También se utiliza el infrarrojo, por supuesto. La resonancia magnética nuclear, algunos laboratorios forenses la utilizan, la mayoría no la usa. Es un espectro, es una espectroscopía bastante cara. Es, vaya, fantástica, es increíble para poder observar el átomo que ustedes quieran, carbono, hidrógeno, fósforo, silicio, estaño, etcétera. Pero bueno, podemos utilizar otras espectroscopías más económicas, las cuales en conjunto nos van a dar la información que estamos buscando. En cambio, la resonancia magnética nuclear, comparada en precio, pues se lleva de calles a estas espectroscopías como el UV, el visible y el infrarrojo. La espectrometría de masas no aparece aquí en el espectro electromagnético porque es una técnica diferente. No involucra interacción de la materia con energía electromagnética. Lo que hacemos en la espectrometría de masas, como su nombre lo dice, metría viene de medir. ¿Y qué vamos a medir? Pues vamos a medir la masa, el peso de los fragmentos que estamos recortando de la materia a analizar. ¿Por qué digo recortando? Porque colocamos 5 microgramos de muestra y la vamos a bombardear de manera que vamos a empezar a cortar la molécula en pequeños fragmentos, los cuales van a ser medidos en su masa y presentados en forma de un espectro de masas. Si yo tengo, supongamos, el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua, chicos? H2O. H2O. ¿Cuál es la masa molecular del agua? La masa del oxígeno es 16. La masa del hidrógeno es 1. Entonces, ¿cuál es la masa molecular del agua? 18. 18. 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de agua. Bueno, si yo la pusiera en un espectrómetro de masas, como ejemplo únicamente, se va a fragmentar. ¿Cómo se va a fragmentar? Bueno, tengo un enlace entre oxígeno con hidrógeno y ese mismo enlace se vuelve a repetir, es decir, el oxígeno está enlazado a 2 hidrógenos. Entonces, voy a romper un enlace, oxígeno-hidrógeno. Significa que estoy cortando la molécula en 2 partes. Me va a quedar un hidrógeno solo y un OH. ¿Qué me va a registrar entonces el espectro de masas? 2 picos. Uno que corresponde a 1, porque es lo que pesa el hidrógeno solito, y el otro
¿cuánto va a mostrar en, en unidades de masa? El OH, ¿cuánto me mostraría? 17. 17. Entonces, donde diga 17 unidades de masa, ahí voy a ver un pico, que corresponde al OH. Y después voy a ver otro pico más. El de 1 va a crecer, es el hidrógeno solito. El de 17 que ya vi el OH. Y luego voy a ver otro. ¿En dónde vería otro? ¿En qué unidad de masa aparecería otro pico? Ya solo me queda un enlace que es OH. Pues ahora se va a fragmentar ese enlace. Si se rompe el enlace OH, me queda un oxígeno solo y un hidrógeno solo. Pero ese hidrógeno solo sigue pesando 1. Como ya de por sí tenía un hidrógeno solito, pues ese pico de 1 crece un poquito más. El de 17 era el del OH. Pero ahora el oxígeno solo, ¿en qué unidad de masa va a aparecer? Uno. ¿En cuál, Esmeralda? En el 1. No, el oxígeno, ¿cuál es la unidad de masa? Es 16. Exactamente. Entonces, el espectro de masas del agua me mostraría 3 picos. Un pico en 1, que corresponde al hidrógeno solito, otro pico en 16, que corresponde al oxígeno solo, y otro pico en 17, que corresponde al OH. Cuando es posible, me va a mostrar el pico del ion molecular, es decir, de toda la masa de la molécula. Si la masa del agua es 18, pues también voy a tener un pico pequeñito en 18. Todos los picos que son de la masa molecular son picos muy pequeños. ¿Por qué? Porque es la pequeña fracción que queda de la molécula que no se rompió. ¿Sí? No siempre se detecta. En la mayoría de los casos solamente vemos los fragmentos que generó esta espectrometría. Ya la vamos a ver en detalle en su momento. Bueno, entonces, después de que ya tenemos una visión del espectro electromagnético, ahora vamos, como ejemplo, en esta diapositiva, a un tipo de espectroscopía en donde vamos a observar la interacción de la materia con la luz. ¿Qué hace entonces una técnica de análisis instrumental que involucre interacción de la materia con la luz? Estamos dejando fuera ahorita la espectrometría de masas, o bien la interacción de la materia con un campo electromagnético, o un campo magnético solamente. Bueno, si tengo la materia con un campo eléctrico, está la materia, la molécula, en su estado basal, está tranquila. Y le aplico un estímulo, ese estímulo es luz. ¿Qué tipo de luz? Aquí lo estoy observando. Luz ultravioleta específicamente. ¿Le puedo poner luz infrarroja? Sí, claro que sí, pero en particular estamos hablando ahorita de la radiación ultravioleta. Bueno, a la molécula la expongo bajo una fuente de luz ultravioleta. ¿Qué va a ocurrir? Que la molécula va a pasar a un estado excitado. ¿Sí? Aquí estaba en su estado basal, estaba tranquila, le apliqué un estímulo y lo que hice fue pasar a la molécula a un estado de alta energía. Eso es lo que se hace en la mayoría de las técnicas instrumentales. Alteramos la molécula, es decir, vamos con un alfiler y le picamos un poquito. ¿Y qué pasa? Bueno, se pone gruñona y se va a un estado de alta energía. Pueden ocurrir dos cosas. La molécula no se va a quedar en este estado de alta energía. Vaya, no va a estar enojada para siempre. Tiene que regresar, recuperar la calma. Muchas veces estudiamos la forma como regresa a su estado tranquilo. Otras veces estudiamos la forma como suele alterarse, cómo se enoja, cómo pasa de este estado de baja a un estado de alta energía. Son dos formas. Una forma es ver cómo se enoja y la otra forma es ver cómo se relaja, cómo se desestresa. Ya nos va a sacar el Zoom, chicos. Entonces, en el chat, por favor, les voy a poner el nuevo enlace.
Bueno, profe, Bueno, profe. sobre mi asistencia. Ah, sí, ok. Ahorita la voy a registrar de una vez. Entonces, Gracias. Profe, yo también entré a los 10 minutos. ok. Yo también, profe. No, dice entrar a los 10. Mayela, Irma, Cari, ¿quién más en la asistencia? Yo, Fátima. Fátima, perfecto. Entonces la coloco de una vez y vayan al chat, por favor. Les voy a poner la nueva